Son las 7:49. Tenemos la satisfacción de recibir digitalmente en RPP al ingeniero Rómulo Mucho, vocero de Avanza País, el partido que lleva como candidato presidencial a Hernando de Soto. Muy buenas noches, señor Mucho. ¿Cómo está usted, don Fernando? Encantado de saludarlo. Contento y gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Quería comenzar preguntándole, lo último que hemos escuchado decir al señor de Soto hace una hora o dos, esta tarde, habida cuenta de que los resultados parciales, oficiales de la OMPE lo ubican en el tercer lugar, con una diferencia de 1.3% respecto de Keiko Fujimori, segunda, por ahora. Dijo, confíen en mi capacidad de solucionar situaciones difíciles. ¿Qué solución puede haber si es que el señor de Soto queda tercero? Bueno, la verdad es que todavía no termina el conteo, ¿no? Eso es lo que él menciona. Esperemos los resultados finales. Ya al final él dará el anuncio ya respectivo a las decisiones a tomar, ¿no? Respecto ya al futuro del país, ¿no? Así que esperar nomás el conteo final y bueno, hay que estar preparado para todo, ¿no? Hay que estar preparado para todo. ¿Y cómo se prepara usted, por ejemplo? Porque resulta difícil imaginarlo pasivo, inactivo, si hubiese una segunda vuelta, como todo hace pensar, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Supongo que Avanza País no solamente tendrá una palabra que decir, sino además un compromiso con alguno de los candidatos, imagino yo. En realidad la lógica pues nos obliga a analizar el plan de gobierno de Perú Libre, lo cual en realidad es un enorme riesgo en realidad de ser elegido, ¿no? como conductor del gobierno. Primero porque si bien es cierto puede representar, digamos, a los peruanos oprimidos, olvidados, ¿no? Durante estas décadas y fundamentalmente por la pandemia. Porque si bien es cierto teníamos una época de bonanza, luego el gobierno de Humala es el que comienza a ralentizar, ¿no? La economía, ya donde crece el Estado, pero ya no crece la economía. Llegamos al gobierno de PPK, no mejora, igual terminamos al 2019 con un crecimiento de 2%. Ya no eran las mejores condiciones. Y bueno, viene la pandemia, totalmente nos desnuda pues ya y empeora totalmente la situación. Entonces, los peruanos, inclusive millones, ya han perdido el empleo y ahora viven en situación de extrema pobreza. Entonces, pues, él aparentemente representa a ellos, ¿no es cierto? Pero soy ingeniero, soy técnico y digo, si un eventual gobierno del señor Castillo pues, empeoraría mucho más la pobreza. O sea, esto sería un colapso total. Además, habría que ver el costo, el impacto macroeconómico de todas las medidas. Hoy mismo, nuestras cifras macroeconómicas son ya para llorar, ¿no? Con 30% de pobreza, con un decrecimiento de 11%. Pensaba este año un rebote de 11%, 9%, 8%. En este momento no ha habido un crecimiento espectacular en enero, febrero, marzo, ¿no? Pero se ha mejorado respecto. En julio, sí, sí. Ahora bien, en julio, para poder... Sí, usted nos ha dicho que un gobierno del señor Castillo, es decir, de Perú Libre, significaría un empeoramiento de la pobreza en el Perú. ¿Cuál es la causa que lo lleva a decir eso? Es que las medidas que propone, por ejemplo, estatizar las empresas, ¿no? Y que el Estado ya se encargue de las medidas, de lo cual tenemos nosotros ya experiencia en el pasado, ¿no? Y el costo de implementación nada más del plan de gobierno es el más caro. Más o menos, según Videncia Consultores, es casi del 17% del PBI. Caben varias preguntas. ¿De dónde va a obtener ese dinero? ¿Y cómo estamos seguros que ellos van a administrar bien, van a ser eficientes y van a eliminar la corrupción? Porque uno de los males más grandes estructurales es la corrupción, sumado a la ineficiencia del Estado, ¿no? Pero eso no es culpa tampoco de la Constitución. Entonces, ¿qué hacemos con cifras macroeconómicas que podrían empeorar y la salida de inversiones, la salida de los capitales
¿no? Cuando sabemos que para mejorar, para derrotar la pobreza, tenemos que generar empleo mediante las inversiones, desde pequeñitas hasta las grandes, quienes generan empleo, cientos de miles, millones de empleos, y gente con dinero prácticamente es el que genera su riqueza, sus ahorros, educa bien a sus hijos, alimenta bien a sus hijos. Entonces, si no tenemos plata, y si ya lo estamos viendo ejemplo a otros países, entonces, pues, ¿qué nos espera, no? ¿Cuáles países está viendo como ejemplo usted? Va a ser motivo de análisis. ¿Cuáles países está viendo como un ejemplo del camino que no se debe tomar? Venezuela, Cuba, Venezuela y quizás ahora Argentina, porque usted sabe que la Argentina en este momento está en una situación también muy crítica, casi el 100% de su PBI como deuda externa, y una inflación galopante, ¿no? El déficit fiscal, ahora mismo el déficit fiscal está a menos 9%. ¿A dónde llegaría? O sea, el déficit fiscal es la diferencia entre la recaudación, ¿no? y el gasto, o sea, del presupuesto. O sea, ahora mismo, don Fernando, las cifras macroeconómicas están en las peores situaciones de lo que pudimos ver como devastado por una guerra. ¿Qué sería un gobierno que quiere estatizar, que quiere controlar y que quiere, digamos, aparentemente dice que va a mejorar la situación de los pobres, cuando sabemos que para mejorar la situación de los pobres hay que darle oportunidades? Es obvio que el Perú tiene enormes posibilidades, recursos naturales que necesitan poner en valor, ¿no? para poder generar puestos. Bueno, y ahora los últimos gobiernos obviamente que no han sido muy inteligentes para hacerlo, ¿no? Claro. Hemos comprendido, señor Mucho, que para usted el plan del señor Castillo, de su partido de Perú Libre, en su núcleo mismo lleva a un descalabro económico y lleva a más pobreza. Respecto del plan de Keiko Fujimori, ¿qué cosa diría usted? Porque el señor de Soto durante la campaña de la primera vuelta tuvo también reparos hasta el punto que él dijo que si hubiera visto un plan bueno, él no hubiera sido candidato, sino que hubiera respaldado ese partido. Yo creo que ha estado hablando hace poco Marta Moyano y yo creo que tienen que mejorar, optimizar y convencer, corregir todo lo que no acepta la población. Sabemos que también tiene un alto antivoto, de manera que yo creo que un mea culpa enorme tiene que ser para un compromiso muy grande para los peruanos, ¿no? Y que tome realmente los compromisos para poder generar trabajo y eliminar la corrupción, ¿no? Y obviamente hacer reformas profundas que necesita el Estado. De acuerdo. Señor Mucho, permítame ahora preguntarle algo que tiene que ver con su propia experiencia humana y profesional, porque usted con frecuencia nos ha hablado de sus orígenes andinos y por eso, por ese conocimiento personal y profesional, visto que usted es el gran apóstol de la armonía entre minería y agricultura en el Perú, quisiera preguntarle cómo explica que el señor Castillo haya ganado en todas las regiones de nuestra sierra, así como en las 3 regiones del sur, en 2 de la selva norte, en Madre de Dios, y que haya perdido en Lima, Callao y las regiones de la costa, desde Ica hasta Tumbes. Muy fácil. Simplemente él no chocó con nadie. Todos los candidatos punteros se estaban masacrando entre ellos, ¿no? Viendo cuál es el error de otro, qué error. Ha habido realmente una lucha sin cuartel entre ellos y el otro señor, ¿no? disimuladamente ha ido avanzando, no ha chocado con nadie, ¿no? Y obviamente, como vuelvo a repetir, ¿no? representa la frustración, el descontento, la mala gestión, el mal desempeño del Estado de las últimas décadas del gobierno. Y como sabemos, el Estado realmente es ineficiente y corrupto y nunca ha podido, digamos, cerrar las brechas en salud. ¿Cómo nos ha encontrado? Con una situación precaria, ¿no? No hay establecimientos de salud, sin camas UCI, no hay oxígeno, y habiendo sido un país, digamos, que tenía cuentas fiscales bien manejadas, ¿no? Y luego también, ¿cómo es posible que el último gobierno, fundamentalmente de Vizcarra, despilfarró tanto dinero y que no llegó a todos? Y obviamente esas cosas ya los peruanos se sintieron abandonados por el Estado
y también se vio un alto grado de corrupción, ¿no? Alto abandono prácticamente. Por eso digo, él encarna, digamos, ese clamor del abandonado, del olvidado peruano. De acuerdo. Pero también tengo que aclarar, que si él conduciera los destinos del país, sería un descalabro. Bueno. La pobreza ya no estaría en 30%, posiblemente escale 40, 50, 60%, cuando antes de la Constitución del 93 estaba más o menos 60%. De acuerdo. De 10 peruanos, 6 peruanos eran pobres y se había avanzado algo. Muchas gracias, había que señor. demostrar, Fernando, había que convertir el crecimiento económico en desarrollo humano, en la mejora de calidad absolutamente. de vida. Retengo esa frase como culminación. Hay que convertir el crecimiento económico en desarrollo humano. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Rómulo Micho. Lo hemos escuchado con mucha atención por su experiencia profesional y política, pero también por su experiencia del mundo andino. Acá termina nuestro programa. Nos queda invitarlos mañana a las 7 de la noche a sintonizar una nueva edición de las 5 de las 7. Muy buenas noches para todos ustedes.